Hemos hablado de muchas cosas, hermanos, pero hoy vamos a hablar de este tema que no es un tema que se hable tanto dentro de la congregación. Y lo dejamos de último, hermanos, porque creo que después de haber pasado 2 meses y 3 semanas hablando del amor y de la paz y de cómo, hoy podemos tocar este tema. Cuando la paz verdadera exige un conflicto. ¿Se entiende? ¿Qué entienden ustedes? Exactamente, hermano Heller. Bueno, punto y final. Dicen que el valiente llega hasta donde el débil lo permite. ¿Qué dice la Biblia respecto sobre esto? ¿Será que es pertinente marcar un límite, hermanos? ¿Será que es necesario poner un alto, como dice el hermano Arael? ¿Será que es el cristiano llamado a amar, llamado a buscar la paz, llamado a perdonar, tiene que poner un alto en ciertos momentos? ¿Y cómo lo tiene que hacer? Es la pregunta. Cuando la paz verdadera exige un conflicto. Y si de algo estoy seguro, hermanos, es que como pastor, a cada rato tengo que buscar la paz verdadera por medio de un conflicto. Y el de aquí que quiera ser pastor, porque lo hemos hablado tantas veces con hermano Arael, por ejemplo, es que un pastor no puede estar haciéndose la vista gorda, porque muchas veces tenemos que parar, tenemos que confrontar, porque si no lo hacemos, hermanos, el conflicto sigue y sigue y sigue y crece y escala, y cuando venimos a sentir, hasta somos parte de ese conflicto. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia, porque nosotros nos basamos en la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Será que Jesús hizo la paz por medio de conflictos? En el templo, ¿verdad, hermana? Yo me imagino cuando el Señor Jesús entró al templo, cuando estaban haciendo de su casa un despelote, hermanos. ¿Y será que Jesús dice la palabra que tiró las mesas? Y yo siempre me he puesto a pensar, ¿será que el Señor Jesús, mucha, permítanme? Uy, ¿qué están haciendo aquí? ¿Será que así lo hizo, hermanos? Yo me imagino al Señor Jesús, ¿verdad? Como siempre nos han dicho que el Señor Jesús con pelo largo, ¿ah? Así lo pintan siempre. Yo me imagino cuando el Señor Jesús entró al templo, hermanos, cómo le hacía el pelito así, y cómo el vestido, ¿verdad? El pelo así, y el vestido, enojado, y cueva de ladrones han hecho mi casa. Hermanos, el Señor Jesús, por medio de un conflicto, buscando reivindicar la reverencia que se había perdido en el culto dentro de la iglesia. ¿Será que el apóstol Pablo también hizo lo mismo? Porque del Señor Jesús podríamos hablar muchas cosas. Entonces vamos a ver en el ejemplo bíblico, hermanos, cómo la paz se rompe muchas veces para resolver un conflicto. ¿Y cuándo lo tenemos que hacer? En ocasiones el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo ocuparon palabras de reprensión que parecían romper la paz. Nos vamos a quedar con estos dos ejemplos que son muy significativos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, hermanos, el Hijo de Dios, el Cordero, utilizó en algunos momentos algunas palabras duras para resolver clavos que se estaban dando en aquel entonces. Y el apóstol Pablo también. ¿Qué dijo el Señor Jesús en algún momento? Mateo 23, 13 al 33. Hijos del infierno. ¿Se imaginan, hermanos, que yo un día viniera de loco, que se me
hijos del diablo, guías de ciegos, les dijo, sepulcros blanqueados, por fuera tienen aspecto de piedad, pero por dentro son huesos podridos. Imagínense que yo dijera eso. Me sacan con unas 2 o 3 patadas bien puestas en mi zona posterior de mi espalda baja. y no solo eso, ¿saben qué les dijo Jesús? Hipócritas. Dios nos guarde, hermanos, de que el Señor nos diga eso en algún momento. Y no solo eso, generación de víboras, hermanos, qué duro lo que el Señor Jesús le dijo a los líderes y sabios y los que cuidaban la ley, hermanos. Ahora imagínense los que los que no cuidaban, y imagínense eso cómo estaban. Si los que estaban en el liderazgo estaban así, ¿cómo estaban los otros? Pero el Señor Jesús utilizó este lenguaje para resolver una situación, rompiendo la paz, porque se necesitaba, hermanos, en ese momento. Y el apóstol Pablo en Gálatas, por ejemplo, capítulo 5, versículo 12, le dice a aquellos que estaban enseñando falsas doctrinas, sería mejor que se mutilasen, dice. Imagínense. En Filipenses 3:2 dice que son como perros. Huyan de esos perros, dice. Y nosotros, hermanos, hoy a los perros, ¿qué les hacemos a los perros? Les celebramos cumpleaños, le compramos ropita. En aquel entonces el contexto no era ese, hermanos. Dios me libre, decían, de ser judío, mujer o perro. Era una maldición, hermanos. Y Pablo le está diciendo eso a aquellos hermanos que estaban desviando la verdad. Y ya nos vamos a dar cuenta, hermanos, que formas para desviar la verdad existen muchas, incluso hoy en día. Pero Pablo ocupa este lenguaje. En Hechos capítulo 13 habla de un mago que está tentando contra el plan divino. Y a este mago le llama hijo del diablo, hermanos. Y enemigo de toda justicia. ¿Cuántos hijos del diablo conocen ustedes por ahí? Si yo les contara, hermanos. Y el lenguaje que la palabra nos enseña, lobos rapaces, lobos vestidos de oveja. Y nunca nos imaginamos que este lenguaje se utilizaría en la Biblia. Utilizarlo en nuestro diario vivir sería feo, ¿sí o no? Uno no anda por la vida diciendo el hijo del diablo a todo mundo, perro o víboras. Por mucho que se lo merezcan, no andamos todo el día así, hermanos. Pero el Señor Jesús y el apóstol Pablo en un momento de la historia utilizó este lenguaje. Y cuando yo veo este lenguaje en la palabra, hermanos, me doy cuenta de que tanto como Jesús, que se sacrificó por amor y nos llama al perdón y que amemos a nuestros enemigos. Y también el apóstol Pablo, hermanos, que tuvo un encuentro con el Señor, que después de hacer lo que era, ahora estaba en la esclavitud, pero dice del Señor, utilizaron este lenguaje, hermanos. Y a mí lo que me llama la atención, ¿saben qué es? Que este lenguaje lo utilizan contra el pueblo, contra creyentes, hermanos. Y me duele tanto, porque cuando veo la fotografía en el Nuevo Testamento de lo que Jesús y Pablo hicieron, y veo la fotografía de hoy, no sé qué piensan ustedes. Como les digo, hemos estado hablando de resolver conflictos, pero una forma en la que se resolvió fue mediante este lenguaje que nuestro Señor y Pablo utilizaron.
Algunos utilizan la expresión, bueno, algunos utilizan la justificación por medio de la libre expresión para manifestar la gran molestia y decepción de las personas malvadas. Es decir, algunos justifican que expresan estas palabras por lo malvado que puede llegar a ser alguien. ¿Están de acuerdo, sí o no? Bueno, otros dicen que al agotarse la paciencia, estos líderes o el líder en general debe confrontar como se merece el infractor. ¿Amén o no amén? En otras palabras, hermanos, estos dos enunciados que sirven para respaldar este vocabulario para encontrar la paz en medio de un conflicto, quiere decir esto: que si yo conociera o mis hermanos ancianos conocieran a una persona entre nosotros que ha sido muy mala y ha causado mucha molestia, nosotros podríamos hablarle así. ¿Qué piensan? ¿Si es necesario? Sí, dirían algunos. Y el otro punto es que cuando ya la paciencia se agota, el infractor o el pecador o el necio merece que se trate así. ¿Qué piensan? No contesten todavía. Mejor sigamos el estudio, a ver qué pasa, a ver qué nos enseña la palabra. Lo cierto es, hermanos, que el Señor Jesucristo y Pablo utilizaron un lenguaje muy fuerte en un determinado momento para poner alto a los graves abusos que se estaban cometiendo en contra del pueblo de Dios. Y eso conlleva en contra de su voluntad. Vamos a ir viendo algunos puntos, hermanos, interesantes. La pregunta es entonces, ¿cómo debemos entender estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y Pablo para hoy en día? ¿Tenemos una puerta abierta para hacerlo, hermanos? Voy a preguntar otra cosa. ¿Alguien se ha expresado en estos términos de otra persona? Tal vez no se hayan expresado. ¿Lo han pensado en estos términos, hermanos? Y solo ahí, ustedes solitos y el Señor. ¿Creen que ha valido la pena o es meritorio tener estos pensamientos? Porque si el Señor Jesús lo hizo, yo lo podría hacer, ¿sí o no? Si el apóstol Pablo lo hizo, yo lo podría hacer, ¿sí o no? Eso podría darnos la oportunidad de, bueno, y si Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, podríamos hacerlo. ¿Qué dicen? ¿Quién da más? ¿En qué casos podríamos hacerlo? ¿No es una buena pregunta cuando vemos esto, hermanos, en el relato? Ahora pensemos en nosotros. Hay un choque mental, hermano, pero hemos hablado de resolver conflictos con amor y de perdonar y ahora sale con esto. ¿En qué quedamos? ¿Amamos y perdonamos o actuamos así? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el punto? ¿Dónde tenemos que enfocarnos para tomar la decisión correcta entre el amor y el perdón o esta forma de confrontar a alguien? Sí, sí me siguen. Porque a mí me causa una gran interrogante, hermanos, aquí adentro. Así como las caricaturas que a veces aparece, ¿verdad? Que uno está pensando y aparece la burbujita así. Imagínense que me sale una burbujita aquí y están los signos de pregunta. Bueno, hemos pasado 2 meses y 3 semanas hablando de amor y perdón.
Y ahora resulta esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué creen que podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? A este punto es cuando la necedad es demasiado, porque lo que usted acaba de enseñar en los sesiones anteriores se habla del perdón, del amor. Ujú, ujú, Se trata de ver el bien de la persona. ujú, Sí, somos tan ujú. merecemos estar fuertes. Yo creo que era lo que Jesús. Amén. Gracias, hermano Ariel. Usted mencionó dos cosas bien importantes. Dice, cuando la necedad ya, o sea, ¿hay un límite de necedad? ¿Cuál es ese límite? Bueno, quedemos en algo. Hay personas que son necias, sí, sí o no. ¿Cuál es el límite de la necedad? ¿Cómo podemos medir ese límite de necedad? Y el hermano Arael mencionó algo bien importante también. Dijo, amor no es solo sí, 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 sino que sí hasta aquí. Pero ¿cuáles son esos dos límites? ¿Qué marca la pauta del límite, tanto de la necedad como de la corrección en amor? ¿Hermano Arael? Pensaba que primero siempre hay que entender que no somos ni Jesucristo ni Papa. Ujú. Dice que tal vez la Biblia también nos da ese procedimiento, ¿verdad? No sé si de una manera estricta, pero por lo menos nos da un procedimiento de poder hacer. La primera es respeto a tu hermano y referente por todas. Ujú, No entendió, ve y ve con alguien más, dice. No entendió, saca el machete y disfruta de la iglesia. Entonces, creo que es un procedimiento, ¿verdad? ujú, Al procedimiento humano, ¿verdad? Que una comunicación, lo van a agarrar, no entiende, le dan audiencia, no entiende, los accionan, ¿verdad? ujú, Y ujú. Excelente. Y es que fíjese que yo creería, al escuchar al hermano Arael, que teóricamente estamos bien. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Qué pasa en nuestra práctica diaria? Porque miren, todo lo que nosotros aprendemos en la iglesia, todo lo que nosotros estudiamos, de nada sirve si no lo practicamos. Y una de las intenciones de su servidor es esa, empezar a hacer lo que decimos, hermanos. Porque desde aquí arriba hay muchas cosas que se dicen bonitas, pero allá abajo o afuera, pocas se hacen. Y vamos a empezar a orar, hermanos. ¿Saben por qué? Para que Dios toque el corazón de las personas conflictivas y necias que podrían haber en esta iglesia. Porque si hay personas necias y conflictivas en esta iglesia, tienen que ser confrontadas. Y ese es el proceso. Ir, hablar, buscar un testigo. Y si no se endereza, dice la palabra, deséchenlo. No dice denle con el látigo, no dice oféndanlo, no dice falten el respeto, no dice eso. El problema, hermanos, es que la iglesia en general no está acostumbrada a confrontar. Y yo se los he dicho de muchas maneras, en muchos momentos durante el poco tiempo de estar acá. Hermanos, no hemos aprendido a confrontar al necio. No hemos aprendido a confrontar al que anda haciendo cosas perversas y malvadas. Dentro de las iglesias, hermanos, hay muchas verdades que callamos, pero que todos sabemos. Y eso no nos permite tener la comunión que nosotros tenemos que tener con Dios. Y eso no nos permite adorar al Señor como tenemos que adorarle. Y eso obstaculiza nuestro servicio, que va a ser el tema del próximo trimestre, hermanos. Y si no adoramos como Dios quiere, y si no le adoramos como Dios quiere, y si no tenemos la comunión que Dios quiere, hermanos, ¿cómo le vamos a servir? Con corazones
necios que nunca fueron confrontados. Y creería de verdad que ninguno de los líderes o hermanos ancianos le va a decir perro a alguien, ¿verdad, hermano? Como dice aquí, no, ¿verdad? No, jamás. Pero sí vamos a llegar al momento en donde aquellos que han estado desde el más chiquitito hasta el que se crea más grande, hermanos, aquí, a ser confrontado, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer los que no estemos en uno ni en otro lugar? Orar. Hermanos, pedimos que oren por nosotros. Oren por su servidor, por favor, hermanos. Oren, de verdad. Necesito que Dios guíe, me instruya, me dé sabiduría, hermanos, amor, paciencia. Porque la iglesia necesita tener un cambio. No pretendamos, hermanos, no vayan a pensar que ya todo lo que yo creo que Dios ha puesto en mi corazón ya estuvo y ahorita no hizo nada que se vaya. No, hermanos. Es un proceso. Y parte del proceso es instruir a la iglesia en adoración, hermanos. Parte del proceso es instruir a la iglesia en la comunión. Miren, es que comunión no es estar juntos. No es estar celebrando el montón de cumpleaños a cada rato en todos los servicios. Eso no es comunión, hermanos. Y servir no es venir solo el día que te toca servir, hacer acto de presencia sin prepararte ni siquiera desde el corazón. Eso no es servicio. Pero claro, todas estas cosas van en un proceso, hermanos, que poco a poco el Señor nos va a ir permitiendo resolver los conflictos que ustedes mejor que nadie han estado arraigados en la iglesia durante años y nadie los atacó. ¿Estoy hablando en español o en griego? ¿Sí me siguen? ¿Creen que es necesario? Oren por nosotros, hermanos. Y oren por ustedes para que no vayan a caer. A veces pensamos, y es lástima que no vino y esto es para aquel hermano. El que cree estar firme, cuídese de no caer. Entonces necesitamos todos estar en la misma sintonía, estar en la misma comunión, estar en la misma visión, hermanos, para poder salir adelante. Hermano Byron quiere decir algo, ¿verdad? Sí, un poco el proceso. Ujú. Amén. Es así. Ahora, somos humanos, hermanos. No pretendan tampoco perfección ni en mí ni en los ancianos. Porque lo más fácil es meternos al clavo, ¿verdad? Al conflicto, a la crítica, bueno, y crítica destructiva, ¿verdad? Entonces necesitamos, hermanos, necesitamos aprender a resolver conflictos. Si yo le preguntara uno por uno, ¿tiene algún conflicto con alguien? Les aseguro que más del 50% tiene más de algún clavito con alguien. Y el problema es que así venimos a servir y el problema es que nos acostumbramos a servir así. Creemos que el evangelio es ese, hermanos. Y por eso es que el Señor Jesús les dijo hipócritas a los fariseos, porque ellos creían que estaban bien, pero su corazón estaba lejos de hacer la voluntad de Dios. Eso tenemos que aprender. Vamos a ver algo más. Estas palabras que ellos ocuparon, hermanos, tanto nuestro Señor Jesús como Pablo, nunca las ocuparon para responder a agravios personales. Este es el primer punto interesante. Fíjense bien, hermanos, que están aquí y los que van a ver este video, si al final se sube, porque estamos tocando temas sensibles. Pablo y Jesús nunca ocuparon las palabras que acabo de mencionarles para hablar sobre alguien que les ofendió directamente a ellos. ¿Sí? ¿Queda claro? Yo le voy a llamar como le llamó Jesús a aquellos cuando me hacen daño a mí. No, Jesús nunca lo utilizó. Nunca fue una ofensa personal la que justificó el uso de este vocabulario al Señor Jesús. El Señor Jesús nunca le dijo generación de víboras cuando lo atacaron a él. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesús cuando lo atacaron? ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando lo estaban atacando? Cuando lo estaban crucificando, ¿qué hizo el Señor Jesús, hermanos?
¿Cuál fue la frase que ocupó el Señor Jesús? Perdónalos. Cuando estaban escupiéndolo, cuando estaban lastimándolo, ofendiéndolo, le estaban haciendo toda clase de mal, el Señor Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que aquí eliminamos todo pensamiento que quizás tenían al principio. Porque nosotros pensamos que son todos estos que mencioné los que me han ofendido. Y no son ellos, hermanos. No es cuando me ofendan. No es porque me atacaron. No es porque yo me sentí mal. No es porque yo pobrecito. Y ellos qué malos. No, hermanos. No se trata de eso. Jesús pide por ellos. Y Pablo dice en la segunda carta que se había gastado todo él por amor, aunque no recibió lo mismo de las personas por las que había trabajado. Entonces, hermanos, no podemos utilizar ningún tipo de ofensa o este vocabulario para justificarnos sobre las ofensas que han cometido contra nosotros. Ay, hermano, porque yo le decía así porque me habían atacado. ¿Cómo la ven? Tanto Jesús como Pablo nos enseñaron sobre el amor a nuestros enemigos. De otra manera, ellos no hubieran practicado lo que estaban enseñando. Si ellos contra sus ofensores hubieran proferido estos improperios, hubiese significado que no practicaban lo que enseñaban. Porque el Señor Jesús dijo, ama a tus enemigos. No dijo, oféndelos bajo la justificación de que te han dañado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, verdad? Alguien me hace daño y yo ¡ah! Ataco. Alguien no piensa como yo pienso. Alguien no tiene el parámetro que yo creo que tiene que tener y lo fulmino hasta que se vaya de la iglesia, porque no es digno de estar entre nosotros. Se metió conmigo y con el pastor Rolando Aguilar nadie se mete. Así actuamos, hermanos. Pero esto no es para una ofensa personal. Esto se trata de algo más. Esto se trata de emplear firmeza ante líderes o personas que eran maestros falsos y que engañaban, confundían, manipulaban o desviaban a las ovejas de la lealtad y la consideración al Señor. Es decir, que un hermano dañe a otra ovejita, que esta persona siembre cizaña en otro corderito que acaba de venir. Esos son los falsos maestros. Los que se la dan que saben, pero no saben nada. Porque han pasado años aquí, pero nunca maduraron ni aprendieron, hermanos. Y no me importa que tengan 20 años de servir en lo que sea, hermanos. Le servimos más a la obra a veces que al Dios de la obra. ¿Conocen alguno? Pásenme el dato, que ahorita estamos con fuego. Contra ellos iba. Pablo dice contra los mutiladores, engañadores, falsos. Contra ellos era esta palabra. Los fariseos que se las daban de muy. Usted viera la vestimenta del fariseo. Hoy nadie se viste como un fariseo de aquella época. Pero es como que así encorbatado, bien planchadito, con flecos y borlas. Y se miraba desde lejos. Allá viene un... Contra ellos era. Contra personas que influían y arrastraban gente. Y cuando yo me pongo a pensar en eso, me identifico mucho, hermanos. De verdad, créanme.
Pues, yo no sé si ustedes se recuerdan de Jaime Palillo. ¿No se recuerdan de Jaime Palillo? Jaime Palillo era un niño que salía en Carrusel de las Américas. Nadie vio Carrusel de las Américas aquí en Guatemala. Una novela mexicana donde salía la maestra Jimena. Ah, esa la perdieron, hermano. Jaime Palillo era un gordito que estaba enamorado de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba eso. Y había un negrito también que estaba enamorado de la otra. Y Jaime Palillo decía algo cuando se enojaba. Me hierve el buche de gusanos, decía. Yo cuando veo personas que son así, hermanos, me hierve el buche de gusanos. Estos falsos que andan haciendo grupo, hermanos, para dañar la obra. Que quizás no ha crecido la obra, hermanos, por esos falsos que están desviando y confundiendo a la gente. Esos, hermanos, son de los que habla el texto. Y que Dios nos libre, hermanos. El ministerio de Jesucristo y Pablo, su reprensión no brotó de la impaciencia, tampoco de la arrogancia o de las rivalidades envidiosas. Hay gente que dice, ay, es que no me quieren, por eso me tratan así. Ay, es que los pobrecitos, ¿verdad? Es que quieren apagar mi crecimiento ministerial. Son celos. Por eso no me dejan hacer lo que yo quiero. Contra esto será ese mensaje, hermanos. Y tenemos que tener cuidado, porque hay pastores así. Yo no les estoy diciendo solo de la congregación, hay pastores así. Celosos, no les permiten el micrófono para que otros crezcan en la prédica, por ejemplo. Que por cierto, vamos a comenzar la escuela de prédica el 8 de julio. Los que quieran predicar y quieran aprender a predicar, vénganse. Gratis, hermanos. Les voy a dar un curso con todo lo que yo estoy bien emocionado por eso. Pero hay rivalidades. Entre ancianos hay rivalidades muchas veces. No sé si, no sé dónde fue que me dijeron antes de que yo viniera a tener cuidado porque ahí se agarran. Yo no sé si fue aquí, hermanos. Sí. No, hermanos, aquí. Contra estos es eso, hermanos. Contra ellos es esto. Y el problema es que no se atacó, no se confrontó, nunca. Mejor no digamos nada que... Contra ellos es esto. Contra personas arrogantes, hermanos. Y el arrogante muchas veces se viste de humildad. Allá anda el pobrecito. Ay, 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 ay. Allá anda el pobrecito. Y toda la gente, ay, qué lindo el hermanito. ¡Ja! Muchos llegan a puestos así, hermanos. Y a esos hay que confrontarlos. Se tiene que romper la paz. Así es, hermanos. Algunos dicen se tiene que sacudir el árbol para que los frutos podridos caigan. Si es que ha cometido algún acto de pecado, de indisciplina, hermanos, yo lo he hecho. ¿Qué tiene que hacer uno? Aceptar, arrepentirse y cambiar. ¿Y Dios qué hace? Restaura. Si aquí ninguno está por ser bueno, ¿verdad? ¿O quién es santo? Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la reprensión de nuestro Señor Jesús. Más bien, hermanos, confrontar es una evidencia del compromiso valeroso con el Evangelio de la gracia y una expresión concreta del amor abnegado por las ovejas. Y yo tengo amor por ustedes, hermanos. Aunque una que otra ovejita se ande revelando por ahí. Aunque una que otra ovejita ande tirando patadas o pegando cabezazos. Yo los amo. Y estoy aquí, hermanos, no por lo que ustedes me van a dar, sino por lo que el Señor me ha permitido tener. Como decía Yokoi Kenji, ¿no han oído a Yokoi Kenji, un japonés? Pilas para hablar el chinito. El chinito, el japonesito. Como uno todo lo que son chinos les dice chinos, ¿va? Pero es ese japonés. Dice que el hijo le dijo, te odio, le dijo uno de sus hijos, le dijo, te odio, a él como padre. No me importa, le dijo. Usted a mí no me tiene que amar, me tiene que respetar, le dijo.
Yo a usted lo amo, le dijo. Pase lo que pase, le dijo. Entonces, hermanos, es el amor y el valor el que tiene que llevar, al líder a cuidar del rebaño que Dios le ha dado. Incluso, hermanos, tanto Jesús como Pablo sacrificando su vida. Tenían el derecho de reprender a los lobos espirituales con la firmeza necesaria. ¿Verdad? Y es eso lo que vamos a aplicar para la iglesia de hoy. Nosotros somos la iglesia de hoy. A estas alturas del partido, después de un año, hermanos, yo me sigo preguntando algo. Y yo no sé si ustedes se lo preguntarán también. ¿Por qué me trajo el Señor a Dios ese amor? Y quizás ustedes también estén preguntando, ¿y por qué? ¿Por qué votamos por Él? Han de decir. Porque fue 100%, ¿va? Gracias. Pero tenemos que hacer cambios, hermanos. Aunque toque sacrificarme. Y quizás un día más temprano de lo esperado, salir. Respetemos las diferencias entre nosotros, hermanos, y resolvámoslas pacíficamente. Pablo y nuestro Señor Jesucristo no son ejemplos de conflictos interpersonales, tampoco de falta de perdón, de rencor, de luchas de poder o de influencias, que eso se da mucho. Estos no son temas motivados por la pureza del evangelio, no cuestiones personales. La música, las actividades, el ministerio, los estatutos, el reglamento, esas son cosas secundarias, hermanos. Hay cosas más importantes que muchas veces tienen años de estar sucediendo en la iglesia y nadie dice nada. La paz se va a romper ante situaciones como esta. Lo digo para que estemos avisados, hermanos. Y para los que no vinieron, que les cuenten. Porque yo sí lo digo abiertamente, vayan a contar, hermanos. Toda la iglesia debería de estar escuchando eso, hermanos. Sigamos los principios bíblicos para resolver conflictos. La Biblia nos llama a apartarnos de los que causan divisiones y tropiezos. Al maestro que reprendido no hace caso, se le debe desechar. Mateo 18. La paciencia ante personas conflictivas no es pasiva, como dijo hermano Arael. Debe corregir para arrepentimiento y liberación. Eso es amor, hermanos, verdaderamente. No se sorprendan, hermanos. No se sorprendan. De la persecución que rompe la paz. Todo creyente se enfrentará a momentos en donde debe elegir entre la paz con los hombres o la lealtad con Dios. Hay muchos hermanos. Y por eso digo, hermanos, no es solo problema del conflictivo, es problema también de los hombres buenos que no hacen nada. Porque los hombres buenos se quedan callados muchas veces, hermanos. Y eso no es posible, hermanos. Y ahí ya entramos todos, hermanos. Porque hemos sido testigos, quizás, aquí o afuera, de mucha maldad. Y hemos decidido mantener la fiesta en paz con los hombres antes de buscar la lealtad con Dios. Pero se los digo, y que quede grabado, Edgar, aquí ya no va a suceder eso, hermanos. Aquí se les acabó la fiesta. Si los hay. Y si los hubiera en algún momento. No habrá paz con los que se oponen al evangelio. Tenemos que tener solvencia espiritual para hacerlo, hermanos. Eso sí. Tenemos que evitar perspectivas personales, evitando las divinas. Y tenemos que estar dispuestos a sufrir por la proclamación y la defensa del evangelio. Es mi deseo delante de Dios, hermanos, que con uno o dos de ustedes que hayan aprendido algo durante estos jueves, lo ponga en práctica. Al final el Señor Jesús siempre hizo mucho con pocos. Por eso cuando dicen, mire hermano, llegaron pocos, no se preocupe, los números no son un buen indicador.
El Señor Jesús 12 ocupó para todo lo que tenía que hacer. 12 bien comprometidos. Así que no me extrañaría que para algunos esto sea irrelevante o no necesario, pero con un corazón que sea transformado, hermanos, las cosas pueden ser diferentes. En Dios es amor. ¿Recordaron a alguien que se queja por todo? ¿Alguno de ustedes es de los que se queja por todo? ¿Qué les parece si oramos? Y le pedimos al Señor un corazón de gozo y de gratitud. Eso nos lleva a la humildad y al servicio.